Para nosotros en realidad es el gusto tenerlo acá presente en este ciclo de conferencias. Estamos empezando con un excelente, pero con un gran paso con su persona, con la disertación de legislación comparada. Es un reconocimiento, si quiere, bueno, es de conocimiento de todos nuestros estudiantes, de nuestro plantel, de nuestra institución, el compromiso que tiene con nuestros educandos, ¿no? Y de verdad que el hecho de que usted explique las características de lo que es la legislación comparada no solamente es un aprendizaje que va a servir para el día de hoy, sino para trabajos futuros, investigaciones, desarrollos de tesis, no incluso hasta proyectos de grado se aplica para que puedan realizar nuestros educandos. De verdad, los agradecidos somos nosotros. Esté seguro, no es la primera conferencia que dicta con nuestros estudiantes, ¿no? Siempre nos está acompañando, así que de verdad, muchas gracias. Vamos a estar muy atentos a su disertación. A la conclusión de esta conferencia, estimado doctor, usted puede hacerles llegar a algún banco de preguntas, si ve conveniente, de forma inmediata o inmediata, como usted guste, para que los chicocos también puedan responder y nos hagan llegar al email institucional y a su email personal para que podamos hacer seguimiento, querido doctor. De verdad, un fuerte abrazo desde acá, desde la institución. Siempre usted rodeado de libros, que ese su conocimiento nos transmita. Vamos a aprender mucho el día de hoy. Un fuerte abrazo desde acá. Gracias. El agradecido nuevamente soy yo, doctor Álvaro, por esta invitación. Bien, entonces creo que en realidad la mayoría ya me conoce, no hace falta desarrollar una presentación de credenciales. Sin embargo, quiero empezar con esta historia. Esta historia dice que este hombre fracasó en los negocios y cayó en la bancarrota en el año de 1831. Fue derrotado para la legislatura en 1832. Su prometida murió en 1835. Sufrió un colapso nervioso en 1836 y en las parlamentarias de 1843, 1846, 1848, 1855 no tuvo nada de éxito en sus aspiraciones a esas legislaturas. No tuvo éxito a la aspiración a la vicepresidencia en 1856. Y en 1858 fue derrotado en las elecciones para el Senado. Este hombre vivió fracaso tras fracaso, fracaso tras fracaso. Este hombre, a pesar de ello, obstinado, continuó pese a sus fracasos. Este hombre obstinado fue un abogado. Sí, señor, un abogado. Se llamaba Abraham Lincoln, elegido presidente de Estados Unidos en 1560. La lección es sencilla, mis queridos estudiantes. Solo se fracasa cuando se deja de intentar. Ahora, la pregunta es, ¿hasta cuándo tú no te vas a dar cuenta que eres un ser exitoso? ¿Hasta cuándo tú no te vas a dar cuenta que estás a unos días de concluir una carrera que has emprendido hace 4 años atrás? Estás a punto de culminar tu primera etapa. ¿Por qué lo digo primero? Porque de ahí te vienen bastantes cosas por delante, de bastante magnitud. Pronto seremos colegas. Pronto estaremos viéndonos en los tribunales o viéndonos también en una mesa de negociación, viéndonos en la academia, viéndonos ya como tú a tú. Y espero realmente haber aportado en su momento un granito de arena a lo que viene a ser ya su vida profesional, poderosa vida profesional de abogados de esta Universidad Central. Y no va a ser también algo mínimo que en realidad el tema de hoy nos empuja
a adquirir una herramienta vital, vital e importante, como es la legislación comparada. Sin embargo, quiero en estos momentos pedirles algo, un gran favor, y quiero que se hagan un regalo ustedes. Sé que tal vez no es el momento adecuado, pero me encantaría que puedan prender sus cámaras a efectos de recordarles. María Cristina, ¿cómo estás? Gusto verte. Estás en octavo. Interesante. Sí, Luis, Excelente. buenos días. Edwin, gracias. Veo tu hermoso cabello. Eso es muy bonito. Eso significa que no estás quedando como yo, calvito. Ya pronto. Excelente. Gracias, Doctor, Edwin. buenos Gracias, María días, Cristina. gracias. A los demás, por favor, vayan prendiendo su camarita. Esto con el fin de que seamos un poquito más amenos, de que no sea un monólogo al estilo mexicano de los años 90 con ese... ahí estamos con Edward. Ahí estás en el Trufi, creo. Saludos Sí, a los de doctor. atrás. Saludos a los de atrás. No paguen pasaje. Está ahí el virus. Vale. Entonces, hay que tener en cuenta lo siguiente. Mis queridos estudiantes, a estas alturas uno ya debería saber diferenciar chicha de limonada. ¿A qué me digo? ¿A qué me refiero con chicha de limonada? A que uno debería diferenciar qué es la ley y qué es el derecho. Y empiezo con estos dos conceptos o dos palabras, porque en realidad cuando uno quiere tocar esta temática de la legislación comparada, se encuentra bastante en el Internet, por sobre todo cuando uno no sabe cómo buscar bien en el Internet, uno encuentra la situación de que legislación comparada es sinónimo de derecho comparado. Nada más falso desde mi punto de vista. Puede que justamente exista profesionales que opinen lo contrario, no está mal. Cada quien tiene justamente su forma de opinión. Sin embargo, parto de un principio básico. A ver, les digo, ustedes pueden unir en un solo elemento, pueden converger en un solo elemento el líquido del agua y el líquido del aceite. Ambos, agua y aceite, ¿pueden unirlo? La pregunta. No, doctor, no se unen. Siempre se separan. Siempre se separan. ¿Por qué? Sí. ¿Cuál sería la primera respuesta que les viene a la mente? ¿Por qué creen que el agua y el aceite no se unen? Por la densidad de ambos elementos. La densidad, Cristian. Nuevamente, gracias por escucharte de tanto tiempo, Cristian. Es evidente. Ahora, cuando hablamos de ley y cuando hablamos de derecho, que han sido dos palabras que ustedes conocieron a principios, cuando iniciaron esta aventura de lo que viene a ser la carrera de Derecho, en la materia de introducción al derecho, aprendieron qué es ley y qué es derecho, ¿correcto? Y ustedes han ido aprendiendo en estos 4 años lo que viene a ser el contenido de la ley y el contenido del derecho. Ahora, si es así, entonces lo que yo quiero manifestar como parte introductoria es que necesariamente la ley y el derecho no es que sean cosas que no se entiendan, sino que tienen elementos, como lo dijo Cristian, muy distintos, características muy distintas y fines también muy distintos a los que realmente se desarrolla en el ámbito profesional. Una creencia falsa es determinar que la ley y el derecho es lo mismo. No. En todo caso, evidentemente nosotros nos llamaríamos, no nos llamaríamos entonces la carrera de derechos, nos denominaríamos la carrera de leyes y estudiáramos leyes, ¿no? ¿Correcto? Pero no, nosotros estudiamos justamente 4 años, ¿qué? ¿Gastronomía? ¿Arquitectura? ¿Qué han estudiado? ¿Qué han estudiado? Josué, ya has estudiado 4 años. Paleontología, me va a decir Josué. Derecho, doctor, buen día. Eco, buen día, Josué, gusto escucharte. Exacto, exacto. Derecho, derecho. Y evidentemente dentro del campo del derecho, ustedes han encontrado una herramienta llamada ley. Ley, ¿no? Ejemplo, el derecho es una cuestión amplia, como puede ser justamente un libro doctrinario,
propiamente dicho, pero también la ley ya se enmarca directamente a esto, ¿no? Lo que viene a ser un código, una norma. No voy a entrar a discusión bastante en este punto porque en realidad hay un autor de nombre Robert Alexis, que alguna vez ustedes me han escuchado citar. Robert Alexis hace un estudio bastante sobre el concepto del derecho, un estudio actual, un estudio que está justamente a nuestro alcance. Y es que parte de una realidad. ¿Cuál es esta realidad? Tú te has preparado 4 años para el derecho y la herramienta para tu trabajo, una de muchas, es la ley. Perfecto. Hasta ahí vamos bien. ¿Me siguen, no? Muy bien. Entonces, si es así, ¿cómo utilizo de la mejor forma la ley en el campo del derecho? ¿Cómo el derecho me ayuda a mí a aplicar la ley de forma idónea, perfecta, eficaz, eficiente, utilizando, mis queridos estudiantes, utilizando métodos que ustedes han aprendido en la materia de filosofía jurídica, han recordado en la materia de argumentación jurídica y lo han puesto en práctica en materia como oratoria y forenses. Y si no han hecho ese proceso por XZ motivo, aún están a tiempo porque todavía el trin, la última campanita de ser estudiantes de derecho para después pasar a egresados y luego titulados, esa campanita todavía no está sonando, así que tienen todavía un tiempo. Aprovechen ese tiempo. Entonces, estos métodos nos hacen a nosotros los abogados más eficientes en nuestro trabajo del día a día. No es que el abogado, no es que nosotros hayamos estudiado 4, 5 años, 6 años, en el caso mío yo estudié como el doctor Álvaro, hemos sido de las pocas generaciones que hemos estudiado 5 años del derecho como tal. No es que nos hayan preparado justamente 5 años, 4 años para agarrar la ley, el código de comercio, familia, civil y leer artículo esto y se aplica el artículo tal. No, sino que en realidad la carrera de Derecho enfoca a poder desarrollar todo un contenido sobre esa norma. Pero a eso, mis queridos estudiantes, lo llamamos derecho comparado. Es decir, cuando hablamos de los términos derecho comparado, es que hacemos del derecho, del concepto del derecho y su contenido, ¿ya?, el objeto de estudio. El objeto de estudio. Muy distinto cuando hablamos de legislación comparada. Cuando hablamos de legislación comparada, hacemos de la ley, ¿ya?, la ley, que es un concepto muy distinto a la norma. La norma, el concepto norma, abarca todo el campo del derecho, porque norma, en el sentido estricto del derecho, implica ley, resoluciones, decretos supremos, etcétera, 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 etcétera. Pero ley solo es uno, ¿no ve? Incluso nuestra Constitución Política del Estado, en el artículo 410, nos habla sobre la diversificación de la aplicación de las normas. No de la ley, de las normas. Y acuérdense que habíamos hablado también en algunas clases que se tiene un atado constitucional en la cual el derecho clasifica un sistema de aplicación normativo horizontal, llámese este bloque de constitucionalidad, y tenemos una aplicación normativa vertical y en la cual está también las clasificaciones de las normas conforme a lo que el legislador boliviano creyó que es conveniente desarrollarlo. Bien, entonces, hasta aquí tenemos en claro lo siguiente. No es lo mismo que derecho. Entonces, no es lo mismo legislación comparada que derecho comparado. Si hemos llegado a esa conclusión, tampoco podemos nosotros mezclar y ponernos, desde mi punto de vista, como dije a un principio, no podemos mezclar la ley y el derecho en un solo sistema para decir que son sinónimos, sino que en realidad son elementos
Son elementos del campo del derecho muy distintos y que tienen características muy distintas y que tienen elementos también constitutivos muy distintos. El día de hoy, sábado, nos enfocaremos simplemente a la legislación comparada. Es decir, que nuestro objeto de estudio es la ley, no el derecho. Tampoco el contenido normativo de lo que es el derecho, sino la ley. Entonces, con esa introducción que he desarrollado, paso a identificar tal vez los antecedentes de este método. Primero, no he encontrado justamente un análisis o un dato certero de cuándo se inicia esta práctica. Puedo tener justamente un antecedente histórico en el libro de números, ¿ya? Y de Éxodo también, parte del Éxodo de la Biblia. Y estoy hablando de hace años atrás, en la cual los sabios, después de que Moisés presentó la tablita de sus 12 mandamientos, se generaron varias normativas en relación a lo que los demás pueblos tenían en su momento. Pero propiamente legislación, no, porque la ley en ese tiempo venía de una fuente divina. Y esa fuente divina generaba la ley para todos los que estaban adentro. Ahora bien, lo siguiente. Esto también se va traduciéndose en la Edad Media, en la cual nuevamente se concede, en la Edad Antigua y en la Edad Media se concede esta fuente de creación de la ley a una deidad. Y esta deidad, mediante su representante terrenal, era quien ejercía justamente la proclamación de la ley para todo el pueblo. Pero en realidad los sistemas comparativos no había más que dentro de lo que viene a ser un aspecto doctrinal, y estábamos hablando de derecho comparado. Por ejemplo, ahí tenemos esta obra tan bonita, La República, ¿no? De este filósofo griego. A ver, ¿quién escribió La República? ¿Platón o Sócrates? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? Platón o Sócrates. Aquí no hay chairito. A ver, Cristina, ¿quieres responder? A ver, por favor, enciende tu micrófono. ¿Quién ha sido? Fue Platón, doctor. Cristian, Platón. Eso, sí, lo mismo quería decir, por eso estaba, no encontraba mi micrófono, pero es Platón, me acuerdo en tu clase. Ok, perfecto. No fue como otro seminario que me dijo Epicurio, y ya estamos ahí. Y los más tradicionalistas, Ulpiano. Entonces, bien, ahí tenemos justamente un antecedente histórico. Sin embargo, como reitero, no tengo un dato certero oficial, que se diga que desde esta fecha se inicia a utilizar el método de la legislación comparada. No. Sin embargo, otro elemento como antecedente es el sistema de codificación. Cuando se dice que en realidad en Roma, cuando se va elaborando las pandetas, el digesto, se va generando también un análisis de las leyes de los otros pueblos para poder converger en un solo cuerpo normativo, el Corpus Juris Civiles, que también fue el resultado final de esto. El análisis de las legislaciones extranjeras es otro antecedente. Otro antecedente, siguiendo este sistema de la codificación, vemos cuando justamente Napoleón genera su primer sistema codificatorio, y este fue también analizado y avanzado a los demás países, a los demás estados, para poder generar ese conocimiento y poder analizar. Nosotros mismos dentro de este sistema habríamos visto que nuestro Código Civil era un producto de la legislación extranjera, del estudio y la comparación de la legislación extranjera, no del derecho, de la legislación extranjera. ¿Por qué? Porque en realidad lo que se hace justamente es que el Código Civil boliviano tiene como fuentes el Código francés, el Código italiano. Entonces, se nota ese trabajo de la legislación comparada. Y esto pasa con las diferentes áreas del derecho. No digo materias, áreas del derecho. Sin embargo,
como vuelvo a repetir por tercera vez, no hay no encuentro una fecha específica por la cual justamente se tenga que decir desde aquí se empieza oficialmente. No. Para Kelsen, Hans Kelsen, la ley era lo supremo y por lo tanto no podía existir una comparación porque la ley como fuente de la norma que venía desde el ser de la persona y que se aplicaba conforme a la estructura del gobierno y que esta estructura del gobierno también forma parte del mandato de la persona, pues consideraba simplemente un elemento fundamental. Hasta que Diego López en su libro de teoría impura del derecho nos señala que en realidad el derecho tiene varias fuentes, no solamente la ley, por lo tanto no tendríamos por qué hablar de legislación comparada, sino de un derecho comparado. En fin, criterios y criterios. Pero vamos a algo que tal vez nos importe más a nosotros ahorita, y es la definición de la legislación comparada. Podemos definir a la legislación comparada como un método de trabajo por el cual el abogado y jurisconsulto desarrolla un análisis crítico de un tema específico que está inserto en la ley. En la ley. Dicho en otras palabras, tal vez un poco más sencillas, podemos decir entonces que la legislación comparada es estudiar un tema en diferentes fuentes legislativas. Un ejemplo. Acá, por ejemplo, yo tengo esta joyita que es el Código Civil soviético, el derecho, acá, el derecho privado soviético. Es una joyita realmente porque esto está escrito justamente allá por los años de 1981, cuando yo estaba en camino. Luego tengo acá, por ejemplo, el Código Civil español. Y tengo, por último, para no cansarles, el Código Civil boliviano. Ustedes ya conocen esto, el Código Civil boliviano. El Código Civil boliviano empieza directamente con un artículo que es justamente a las personas el nacimiento, ¿no ve? Pero el código, por ejemplo, el Código el Civil español, en su artículo 17 es el que encontramos justamente el análisis sobre las personas. Y permítanme leer como un ejemplo. Artículo 17. Los españoles de origen, dos puntos. Artículo 17. 1. Son españoles de origen. A. Los nacidos de padre y madre españoles. B. Los nacidos en España de padres extranjeros, si al menos uno de ellos hubiera nacido también en España. Se exceptúan los hijos de funcionarios diplomáticos o consular acreditado en España. C. Los nacidos en España de padres extranjeros. D. Los nacidos en España cuya filiación no resulte determinada. 2. La filiación o el nacimiento en España cuya determinación se produzca después de los 18 años de edad no son por sí solos causa de adquisición de nacionalidad española. El interesado tiene entonces derecho a optar por la nacionalidad española de origen en el plazo de 2 años a contar desde aquella determinación. Es como empieza justamente la parte de la materia de personas en España. Nosotros, por su parte, directamente entendemos desde el artículo 1 que dice comienzo de la personalidad. El nacimiento señala el comienzo de la personalidad. ¿Listo? 2. Al que está por nacer se lo considera nacido para toda la que pudiera favorecerle y para ser tenido como persona hasta nacer con vida. 3. El nacimiento con vida se presume salvo a prueba contraria, siguiendo diferentes produzca nacimiento, etcétera, etcétera. Y tocando el tema del derecho soviético, no del ruso soviético, nos habla todavía de un artículo 1 que es del origen del derecho y nos dice la civilización rusa comienza a fines del siglo IX después de Cristo, cuando los seguidores de Rurik, un vikingo sueco, echan sus bases
junto al río Dnieper, en la región de Kiev, distintas tribus eslavas se van integrando en esta nueva sociedad que crece rápidamente, etcétera, etcétera. Es decir, miren, es distinto. Cada estado, mis queridos estudiantes, cada estado tiene una percepción distinta de lo que viene a ser un instituto del derecho, una institución del derecho. Hemos tomado como ejemplo la institución de personas. Y si es así, nótese que para nosotros los abogados, la legislación comparada nos sirve para mejorar el derecho y la aplicación del derecho. No la norma por sí sola, no. Ese es un error que a veces se comete. Pretender que en realidad que con la legislación comparada podemos mejorar la norma, como a veces justamente en las tesis de pregrado, en la cual ustedes también pueden marcarse, creen desarrollar un derecho fuerte. Por dar un ejemplo, a veces uno encuentra tesis como, por decirte, modificación del artículo 344 del Código de las Familias sobre el derecho de visita. Y quieren modificar una palabrita, quieren modificar un hecho. Entonces, no digo que esté mal, sino que el método de la legislación comparada en realidad te enfoca a generar criterios mucho más fuertes que los que puedes poner ahora. O incluso tal vez a veces hay tesis sobre creaciones normativas, qué sé yo, tesis sobre creación sobre los derechos de los chulupis. Ya me cansé que los chulupis sean pisados constantemente en las pensiones. Son animalitos bonitos, feitos, pero son animalitos y tienen derechos. Ahí está. Entonces, quiero hacer justamente mi legislación de protección de los chulupis. Y ahí meto a los de Aurora y a los de Wisterman. Listo. No, mentira. Entonces, nótese que hay que tener en cuenta en este punto que la legislación comparada tiene un procedimiento, ¿ya? Tiene etapas de procesos de comparación. Pasemos a este nivel. Una primera etapa, mis queridos estudiantes, en el proceso de comparación de la legislación comparada es aprehensión de los elementos a ser comparados. Aprehensión de los elementos a ser comparados. Cuando digo que la legislación comparada debe iniciar con este primer pasito, es que debemos nosotros asimilar qué elemento va a ser nuestro objeto de estudio. ¿Qué elemento va a ser nuestro objeto? Si hablo en materia civil, entonces hablaré justamente tal vez de lo que viene a ser el nacimiento, comienzo de la personalidad, fin de la personalidad, la nacionalidad, el atributo de la persona como el nombre, apellido, qué sé yo. Si estoy hablando de materia penal, hablaré tal vez de lo que viene a ser el dolo, la culpa, la sanción, etcétera, etcétera. Si hablo de materia laboral, entonces estudiaré la legislación, pero desde un elemento que llámese, por ejemplo, beneficios sociales, bono, aguinaldo, contrato. Es decir, primero tengo que desarrollar la aprehensión del elemento al que voy a comparar. Y aquí es tal vez donde uno se confunde con el derecho comparado. Yo no voy a comparar, ojo, si hablo de derecho comparado, entonces estaría hablando de las materias. Para hacerlo un poco más didáctico. A ver, lo voy a poner acá. Ahí está la pizarrita. Bueno, ustedes van a entender, porque ya están en octavo semestre, lo siguiente. Cuando hablo, ustedes han pasado, por ejemplo, materias, ¿no ve? Materias. Por ejemplo, derecho comercial. Han pasado derecho de familia. Han pasado derecho... esto lo vamos a poner en el catálogo de derechos. Por un lado, el derecho civil tiene su legislación. Está fallando mi mouse. Disculpen.
Si hablamos en materia de derecho civil, entonces estamos hablando básicamente, por dar un ejemplo, del Código Civil, ¿correcto? La materia sustantiva. Estamos hablando del Código Procesal Civil, ¿correcto? Lo mismo pasa con la cuestión del derecho de familia. Tenemos el Código de las Familias, que también está dividido en dos ahora. Está la materia sustantiva y la materia adjetiva en una sola codificación, ¿correcto? Hablamos del derecho penal, que tenemos acá justamente el Código Penal. Y tenemos también el Código de Procedimiento Penal. Obviamente hay otras normativas que existen adicionales. No los voy a citar para no confundirnos y ampliar el ejemplo. Cuando hablo de derecho, bueno, antes de eso. Cuando han llevado derecho civil, derecho de familia, derecho penal, ustedes no estudiaron solamente la ley. ¿No ve? Han estudiado, aparte de lo que viene a ser la ley, han estudiado, ¿qué? Han estudiado doctrina, ¿no? Realmente mi mouse está una lágrima el día de hoy. Han estudiado doctrina. Es decir, han estudiado qué es el concepto del derecho civil, qué es el concepto de lo que es derecho, qué es el concepto de lo que es persona, nacionalidad, estafa, delito, asistencia familiar, etcétera, etcétera. ¿Correcto? ¿Me están siguiendo el ejemplo? Muy bien. Si es así, entonces eso, mis queridos estudiantes, es derecho comparado. Pero cuando hablo de lo que es la legislación comparada, que es una partecita en realidad del derecho, de la ley, entonces me voy a enfocar a un artículo en específico, que va a ser ese mi elemento de estudio. Y este elemento del cual yo tengo que hacer la aprehensión va a generar entonces mi objeto de análisis. Cuando uno hace tesis, por ejemplo, cuando están haciendo tesis, confunden bastante estos dos elementos. Una cosa es analizar el derecho, a grosso modo, con todo su contenido, características y elementos, y otra cosa muy distinta es simplemente la ley. ¿Por qué? Porque en una primera fase, entonces, en derecho comparado, yo estudiaré justamente el derecho comparado de España, estudiaré el derecho comparado de Ecuador, estudiaré el derecho comparado de Argentina, etcétera, 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 y así con las otras materias. Pero cuando hablo justamente de la legislación comparada, igual tomo estos elementos, pero me enfoco directamente al elemento clave, que es el artículo, y cómo y dónde está desarrollado o no está desarrollado. Entonces, lo primero que tengo que ver es la aprehensión del elemento a ser comparado. Segundo, que ya estamos en esta etapa, es la comprensión de los elementos sujetos a comparación. Repito, comprensión de los elementos sujetos a comparación. En este caso, yo voy a desarrollar justamente una situación de, si tomo, por ejemplo, la nacionalidad como ejemplo en la ley, entonces determinaré cómo está legislado esa materia en el derecho extranjero. Pero no me voy a enfocar en el derecho, no me voy a enfocar en la parte doctrinal, no me voy a enfocar en la parte teórica, que es el derecho mismo, sino me voy a enfocar netamente en la ley. Estoy desarrollando mi objeto de estudio. Si yo hago una tesis, por ejemplo, sobre lo que viene a ser las sanciones en materia penal, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de sanciones? Entonces, cuando más identifico la situación de mi elemento, cuando más aprehensión tengo del elemento, entonces más comprensión voy a tener en desarrollar lo que yo quiero investigar y analizar.
Un tercer elemento, ya cuando ya tengo justamente el elemento identificado, cuando ya he comprendido también lo que viene a ser la comparación de estos elementos, lo último es la confrontación y relación de los elementos comparados. Es decir, que yo tengo que desarrollar como una tablita en la cual voy a generar situaciones distintas de análisis. Por lo general, esta tarea, dispénseme un ratito, por favor. Esta tarea lo hacen los que son personas convocadas a poder generar una norma en el legislativo. Es decir, la parte técnica, que también son abogados en su mayoría, hace este trabajo para poder darle una labor al legislador en poder refutar o no esa ley específicamente, ese artículo. Por eso es que justamente cuando ustedes han aprendido instrucción de derecho, hay un debate, ¿no ve? Cuando la Asamblea Legislativa quiere hacer una ley, ¿no? Hay una ley, tomemos por ejemplo esto de la ley sanitaria de emergencia, que ahorita está en boga. Bien, quieren hacer esa ley, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se aprueba en general y en detalle, ¿no? En bruto y en específico. Cuando se va desarrollando esta situación, esta tarea en detalle, sacamos este método de la alineación comparada y decimos, miren, nosotros estamos diciendo que A es igual a A, pero Perú dice que A es igual a B. Argentina dice A igual que a C, y por estas razones, por estas razones, por estas razones. Por lo tanto, nosotros deberíamos decir que A es igual a C. Entonces, empieza el debate y empieza a generar justamente el ámbito del conocimiento, mejorando así el futuro derecho. Ahora, eso nos lleva a la parte de la finalidad. ¿Cuál es la finalidad de la legislación comparada? La finalidad de la legislación comparada es simplemente mejorar el ámbito de aplicación normativa del derecho interno, nada más. Es decir, si nosotros no observamos el avance de la persona, porque la persona en realidad, y aquí un poco ya me salgo de esto, la persona, ustedes saben que la persona fue quien ha creado el derecho en ciertas teorías. Entonces, la persona ha ido evolucionando y en esa evolución también el derecho ha evolucionado. Por lo tanto, la finalidad siempre va a ser una perfección de la ley interna. Antes teníamos una situación de que era legal, y no estoy diciendo que el derecho esté bien o el derecho esté mal, sino era legal que las personas, tú o yo, podríamos estar categorizados como objetos del derecho en el ámbito de bienes. Es decir, podríamos haber sido esclavos, hubiéramos sido siervos, y era normal. Era parte del derecho en ese entonces. Yo podía decir entonces, tengo una deuda con Ariel Rocabado. Y como no puedo pagarle la deuda a Ariel Rocabado en efectivo, lo voy a cambiar en especie. Así que voy a dar a mis dos esclavas, a Jimena y Ada, como mis forma de pago, y le doy justamente a Ariel. Ahí está. Entonces, no puedo, en ese tiempo podía hacer esa disposición. En la actualidad no puedo. ¿Se dan cuenta? Entonces va perfeccionando. La finalidad es esa, poder mejorar. Cuando se hace el uso de este método de la legislación comparada en materia de tesis, es simplemente un análisis un análisis crítico de cómo poder generar un campo de expansión en el derecho mismo para mejorar. Entonces, ¿y la importancia cuál es? Evidentemente la importancia entre las que yo más rescato es la parte de lo que es la paz social, el cumplimiento del orden público, la convivencia social, el vivir bien. Cuanto una ley pueda ser mejor, sea perfectible en base a el avance a generar, pues simplemente es un modelo a seguir. Bolivia, por ejemplo, tuvo su momento de gloria. Bolivia, sí, aunque no me crean, Bolivia tuvo su momento de gloria a nivel mundial. Cuando en aquella época de los años 80, ya 70, 80, se va generando la idea de que el derecho de familia debe salir
del ámbito del derecho privado civil. Y tenemos nuestro primer código de familia. Este primer código de familia, que es una creación, pues, madre en Bolivia, fue elogiado y estudiado por muchos abogados y jurisconsultos a nivel mundial. ¿Por qué? Porque se creía en ese tiempo que el derecho de familia era siempre parte del derecho privado civil. Si ustedes revisan el código Santa Cruz, el Código Civil Santa Cruz abrogado, ustedes van a encontrar esa situación. Y si nos vamos más atrás, lo que viene es el Corpus Juris Civiles, tenía materias de derecho penal, derecho laboral, derecho civil, derecho de familia. ¿Se dan cuenta? Es decir, que la ley va avanzando. La importancia de esto es que va generando, evidentemente, un campo de ejecución normativa muy fuerte en el ámbito del derecho. Ahora, vámonos a la parte de lo que viene a ser la parte práctica. En los juzgados, por ejemplo. En los juzgados. Sin ir lejos, mis queridos estudiantes, es una mentira que en realidad la ley sea limitada a simplemente ese librito. Es decir, acá tengo yo mi ley, pero mi ley no me dice nada en relación a qué puedo hacer con este problema jurídico que me trae el cliente. Empezando desde la Constitución Política del Estado, en su artículo 13, nos dice que los derechos que no estén enunciados en esta Constitución y en estas leyes no son también limitantes, ni tampoco se va a negar la aplicación de otros derechos que estén en el rango de mejor validez para la persona. Entonces, ¿qué nos dice con esto la Constitución Política del Estado? Y se suma a esto la situación de los códigos respectivos civil, penal, constitucional, laboral, tributario, todos, en realidad todos tienen esta situación de que uno, por un lado, en materia sustantiva, siempre se van a reconocer derechos. En materia adjetiva, el juez está obligado a fallar. No porque la ley sea insuficiente, sea oscura, tenga lagunas, etcétera, no puede fallar. No, tiene que fallar. ¿Y ahí qué método se utiliza? No se utiliza el derecho comparado, sino se utiliza la legislación comparada para poder entender mucho mejor aquello que se está explicando. ¿Por qué? Porque yo haré uso entonces tal vez de una ley que para mí sea fundamental y que beneficie mi derecho. Como por ejemplo, hace rato leía el Código Civil Español y determino la forma de adquisición de la nacionalidad. Antes, nuestra Constitución Política del Estado establecía de una forma bien puntual. Nuestra Constitución actual también lo define, pero de una forma más compleja. Sin embargo, puedo irme a algo más sencillo, que es esta citación normativa que está dentro del campo normativo del uso de la Constitución Política del Estado y lo puedo citar, lo puedo mejorar. Entonces, esa es la finalidad justamente y la importancia de la legislación comparada para un abogado. ¿Eso qué implica? Y ustedes me dirán, pero dice, doctor, mire, yo me he matado 4 años estudiando el derecho boliviano. Ahora tengo que estudiar el derecho extranjero también. Y la respuesta es, sí, señor. Sí, señor. El primer mandamiento del abogado es estudiar. Cuando tú, querido estudiante, egreses y creas que has dejado de ser estudiante de derecho, pues directamente has ingresado a tu funeral como abogado. El derecho se estudia todos los días, todos los días. En el campo del derecho constitucional es donde más se aplica la legislación comparada. ¿Por qué? Porque hacemos expansivo todo el campo normativo de la ley en un elemento específico. Y eso nos va justamente a los tipos de comparación que puede existir. Existe una comparación interna, ¿ya? Y hay una comparación macro y una comparación micro. Básicamente es sencillo. Cuando hablo de una comparación interna, entonces puedo ver la legislación interna propia de mí, ver cómo ha estado desarrollado esto. Puedo analizar el Código Civil Santa Cruz, el Código Civil Banzer, el Código Civil Morales que pueda venir, etcétera, etcétera.
puedo hacer ese análisis conforme al elemento que yo haya citado. Puedo hacer una comparación externa y ver justamente legislaciones de otros países. Puedo hacer una comparación macro, generar justamente una expansión normativa grande del instituto mismo, o puedo hacer una situación micro de un subelemento propio de la ley a la cual estoy citando, no todo. Entonces, hay no solamente esto, sino hay otros que generan también este campo. ¿De qué depende? Es la pregunta. ¿De qué depende? Depende del tipo de investigación en el cual tú te sumerjas. Ustedes han aprendido que hay varios tipos de investigación, ¿correcto? Entre los más clásicos tenemos el cuantitativo y el cualitativo. Entonces, tú verás qué campo en realidad es el que estás generando y qué en realidad método te sirve bien a ti para generar el análisis de lo que es la legislación comparada. Hasta aquí. ¿Dudas y preguntas, tal vez? Doctor, ¿me escucha? Ahora sí. Bien. ¿Cómo puedo utilizar una legislación de otro país si esto va directamente a un artículo? Y si las costumbres de la sociedad misma de ese determinado país son diferentes al mío, ¿y cómo puedo ingresar o analizar esa legislación? Buena pregunta, querido Edwin. Te puedo responder de la siguiente manera. Puedo usar, por ejemplo, el espacio de algo que se utiliza bastante en México, la legislación comparada con la temática, por ejemplo, del matrimonio de ambos sexos. Tú sabes que hay legislaciones que generan justamente una protección de lo que viene a ser el matrimonio entre ambos sexos. Y hay legislaciones que no. Entonces, pero estamos hablando dentro del campo del derecho, estoy hablando la situación del matrimonio. Pero no me interesa a mí estudiar el derecho comparado el instituto matrimonio. Me interesa a mí determinar el derecho, ley, que determina específicamente esa pretensión. Entonces, yo utilizo en ese sentido la legislación comparada para que me pueda dar herramientas de justificación, de análisis, de generación, de contenido y finalidad de una ley. Entonces, ahí, querido Edwin, puedo yo determinar que, por ejemplo, en Holanda hay un artículo que dice, por dar un ejemplo, hay un artículo que diga, se autoriza el matrimonio entre ambos sexos, conforme a disposiciones de la ley o reglamento. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que yo puedo establecer en el artículo siguiente requisitos: ser mayores de edad, tener estado libre, no tener condena, ¿no? Tener un certificado de sanidad psiquiátrica. Me estoy inventando. Esos son los requisitos de la ley y el reglamento me puede dar otras cosas. Entonces, si se ha dado paso a esto, yo puedo utilizar la normativa boliviana que me dice el matrimonio, solo un artículo, el matrimonio boliviano es desarrollado por la unión de personas de diferentes sexos. Para de contar. Entonces, ahí tengo un análisis específico de las normas, cómo la legislación boliviana va sancionando o limitando la situación voy a poner, del acceso al Instituto del Derecho de Matrimonio, al derecho de matrimonio. ¿No? Todos tenemos derecho a casarnos. Los que no, no, pero ahí está, tenemos un derecho. Pero tenemos ahí ese elemento. En cambio, en el otro te dice, no, distinto. Por lo tanto, es importante en este sentido generar, como dije al principio, primero la aprehensión del elemento a que vas a comparar. Ya sea en cualquier materia, no sé qué materia quieras desarrollar. Luego de hacer la aprehensión, tienes que hacer la comprensión.
Y luego de la comprensión, la comparación. Repito, aprehensión, comprensión, comparación. Ese es el método como se genera esta situación. ¿Respondí a tu pregunta, querido Dino? ¿Estamos bien ahora? Sí, doctor, le agradezco. Gracias. Súper, no, claro. Como dije al principio, aprovechenme estos minutos porque después ya no me van a tener. Y si me consultan, voy a cobrar. Toda consulta se cobra. Así que, claro, mientras era su docente, podían abusar de mí. Cuando ya fuera, es poniendo la situación. Claro. ¿De dónde creen que sale la plata para Slips de aquí atrás? ¿Ah? ¿Gratis? Mi estimado doctor, si me permite formular una preguntita. Adelante, doctor Álvaro. Muy relacionada con lo que consultaba el estudiante Edwin, ¿no? Primero un pequeño comentario cortito, ¿no? Adelante. La mayoría de nuestros estudiantes, al momento de realizar una investigación, primero de legislación comparada, identifican los artículos. Ya por ese lado no hay mucho conflicto. Pero al momento de ver este tema de la idiosincrasia, de la realidad, nuestros estudiantes se dejan llevar, digamos, en a sus, ¿no? Si queremos ver que una norma es aplicable, porque queremos ver, mejor dicho, queremos ver de considerarla acá en nuestro país porque está vigente en Perú, en México, y desde sus experiencias, al ser más o menos similares a las nuestras, podemos tratar de proponer, digamos, como en un proyecto o anteproyecto de ley, ¿no? ¿Cuál debería ser el respaldo bibliográfico? ¿Cómo deberíamos buscar este respaldo bibliográfico en relación a la legislación comparada o al derecho comparado? Si podría orientarnos un poquito por ese lado. O sea, ya quedó claro que la legislación comparada toma en cuenta el tema de la ley y el derecho comparado va a tomar en cuenta otras instituciones al margen de la ley en esa relación que tiene nuestra sociedad civil con la sociedad política, ¿no? Pero ¿cómo tendrían que hacer sus trabajos, recopilación de datos, eh, el hecho de poder identificar si una teoría es favorable o no a la norma o con referencia a la norma que ellos han seleccionado o pretenden trabajar? Sí, tal vez podría colaborarnos con eso, estimado doctor. Claro que sí. Y valga la aclaración, miren, justamente como estaba con el Código Civil Español, encontré esta notita que es de mis años mozos de estudiante, en la cual también hice este trabajo de legislación comparada y bueno, no sé, voy a tratar de que se alcance a ver. Ahí está. Chin, 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 ¿ve? Es una tablita que se hace específica. Por ejemplo, yo hice este análisis, por ejemplo, del dolo, el dolo, y utilicé la legislación de Bolivia, Argentina y España. Utilicé esas tres legislaciones. Y como, primeramente, cuando yo digo aprehensión del elemento, a ser comparado, he utilizado el dolo. Cuando digo comprensión, entonces determino justamente los elementos a los cuales voy a después comparar. Por ejemplo, utilicé las categorías de concepto, clases, nulidad, anulabilidad, tipos, efectos, naturaleza, terceros, sujetos. Es decir, esos fueron mis elementos de comprensión. Y cuando ya tuve justamente el aspecto de lo que viene a ser la aprehensión del elemento, la comprensión de este elemento, lo único que me quedaba era comparar. Y lo que hice justamente fue establecer, voy a volver a poner acá el ejemplo, miren. Acá arriba puse la cuestión del elemento, aprehensión del elemento, DOL. Luego hice la comprensión, hice la clasificación respectiva que les señalé hace rato. Y luego agarré la ley y empecé justamente a desarrollar los artículos que hablaban o no hablaban sobre esta temática. En base a esto, entonces ya hice la comparación respectiva de lo que viene a ser el uso de este método. Tal vez es lo que justamente el doctor Álvaro me está pidiendo desarrollarlo. Cuando ustedes hagan justamente una tesis, es generar este tipo de trabajo. Este tipo de trabajo que te va a dar a ti ya después las conclusiones en tu tesis. Es decir, recalco,
no estoy analizando la parte doctrinal, el campo del derecho, que ese es otro sistema, sino que me interesa a mí es ver si en el código, que en la ley o código, dependiendo la normativa, la nomenclatura normativa que se utiliza en el Estado, ¿no? Sea cual sea, hay o no hay esa situación. Y esa comparación a mí me va a servir bastante para ver el funcionamiento del campo normativo de ese Estado y ver cómo el derecho puede también generar otras opciones para generar el ámbito de aplicabilidad en el Estado. No olvidamos que básicamente el Estado, mediante su estructura de organización, va generando y va devolviendo esa soberanía de nosotros los ciudadanos en normas y leyes, y por lo tanto podemos generar ese campo. ¿Estamos bien? Muchas gracias, doctor. Ahora, otra cosa más, tal vez añadiendo a esto. He visto también en diferentes otros trabajos que en realidad lo que se hace es extraer la parte normativa. A veces hay institutos del derecho en la cual están clasificados directamente en un solo cuerpo normativo. Por darles un ejemplo. Ustedes saben que el Código Civil habla de personas, luego de bienes, luego de contratos, luego de sucesiones. Perfecto. Ahora, en ese sentido, entonces, hay otros códigos que toman, por ejemplo, sucesiones con familia, toman justamente contratos y obligaciones con bienes, es decir, mezclan. Entonces, hay que tener en cuenta que a veces se copia todo como un anexo, todo el cuerpo normativo para acreditar justamente el trabajo que está desarrollándose. Ahora, siguiendo con la ponencia, para terminar justamente tal vez el punto, ¿por qué es importante la legislación comparada? Creo que es una bonita pregunta. Es importante la legislación comparada porque ello desarrolla primero un mejoramiento en la persona del abogado. ¿A qué me refiero? A veces nosotros los abogados estamos supeditados simplemente a conocer una norma y aplicarla. Entonces, así es la ley y no hay solución. Sin embargo, la importancia de la legislación comparada nos apertura a nosotros, nuestros queridos estudiantes, a que podamos determinar un alcance mucho mayor a lo que hemos podido aprender limitadamente. Lo digo limitadamente en el sentido bueno, es decir, 4 años para estudiar derecho es poco, les soy sincero, es poquísimo. Para muchos es alto, pero es poquísimo. Uno debería estudiar, les dije, cada día. Pero cuando tú te pones como objeto, como meta, el poder mejorar como profesional abogado, el poder mejorar como un jurisconsulto futuro, la legislación comparada te da no solamente elementos para tesis, sino te da elementos para justificar una pretensión en materia familiar, civil, penal, tributario, aduanero, constitucional, etcétera. No olvidemos, por ejemplo, que cuando justamente el expresidente Juan Evo Morales quería reelegirse, entonces se aplicó no solo la legislación interna, sino se aplicó una legislación extranjera. ¿Se acuerdan? Y en base a esa legislación extranjera, el Tribunal Constitucional falló en darle la razón a Juan Evo Morales y que su derecho político estaba vigente en nivel mundial y por lo tanto podía acceder nuevamente a una reelección. No voy a discutir esa parte, pero quiero que se tomen el ejemplo. Otro ejemplo que me acuerdo. Conforme a la legislación comparada, se autorizó justamente en Argentina a una mujer que estaba justamente ya con una sanción penal, etcétera, salir de la cárcel extraordinariamente, venir a Santa Cruz, ver a su hijo, visitarlo a su hijo, estar con su hijo, ¿no? Por cuestiones humanitarias y luego retornar a cumplir su sanción. Legislación comparada. No es que la legislación comparada esté enfocada a poder justamente cambiar el derecho. No, la legislación comparada está para generar
un momento dentro del espacio de aplicación normativa y legislativa, ¿ya? Dentro de la aplicación normativa y legislativa, un espacio que pueda determinar el acceso a la justicia. El acceso a la justicia. Y el tema del acceso a la justicia es pues un tema que nos puede llevar también todo un día poder analizarlo. Entonces, la legislación comparada se convierte en una herramienta vital para el abogado actual. Ahora, si tú me dices, por ejemplo, tú me dices, no me interesa porque no voy a yo litigar, no me gusta litigar, no me gusta ir a los juzgados, prefiero ser abogado de planta. Puedo ser justamente un abogado de una empresa muy importante, qué sé yo. La legislación comparada, mis queridos estudiantes, también ingresa en la aplicación pasiva de ese ámbito del derecho. ¿Por qué? Porque tú puedes, haber estudiado 4 años de derecho para sentarte en un escritorio y solamente firmar un contrato de servicios y listo, básicamente. O puedes tú ser un agente de cambio en esa empresa y desarrollar contratos atípicos conforme a lo que en la legislación extranjera se está desarrollando. Y tú estás haciendo un aporte fundamental. ¿Y qué te da eso? Te da la opción a que tú le digas a tu jefe futuro, sabe, mire, yo le estoy ahorrando con la técnica, no le vas a decir, ¿no? Con la técnica de legislación comparada. Yo le estoy ahorrando millones con este contrato. Pero ese contrato fue fruto de un trabajo de legislación comparada. Ver qué es lo que está haciendo usted. Y al ahorrar, justamente, tú tienes incluso el derecho de pedir aumento de salario. Te haces bien, te haces fama. ¿Quién gana en todo esto? Definitivamente gana la persona a la cual tú estás asesorando. Y ganas tú porque realmente estás generando una suerte de espacio fundamental en tu vida. Entonces, la utilidad y fines de la legislación comparada puede ser múltiples. Cuando ustedes ingresen, por ejemplo, a revisar cuestiones de Google, que muchos en la actualidad estamos acostumbrados, no van a encontrar, por ejemplo, por eso dije al principio, no van a encontrar una obra específica que hable sobre legislación comparada. Yo les voy a compartir después de esta sesión un pequeño documento, un pequeño archivo que espero les sea de utilidad para un poquito mejorar lo que el doctor Álvaro nos decía, la técnica de legislación comparada, sobre un tema internacional. Pero quiero que entiendan que en realidad derecho comparado es una herramienta muy distinta a la legislación comparada. Si se ha entendido esto, si se ha entendido lo que viene a ser la aprehensión de los elementos, la comprensión de esos elementos y luego la comparación que se va a hacer, la redacción de conclusiones simplemente viene a raíz de aquello que tú mismo estás observando en tu tablita. Nada más. Y quiero terminar, si no hay más dudas y preguntas, quiero terminar con lo siguiente. Un maestro quería enseñarles una lección especial a sus alumnos y para ellos les dio oportunidad de escoger entre 3 exámenes. Uno de 50 preguntas, uno de 40 preguntas y uno de 30 preguntas. A los que escogieron la de 30 preguntas les puso C, sin importar si hubieran contestado bien o mal, les puso C. A los que escogieron justamente 40 preguntas les puso B, aun cuando más de la mitad de las respuestas estuvieran mal. Y a los que escogieron la de 50 preguntas les puso A, aunque se hubieran equivocado en casi todas las preguntas. Como los estudiantes no entendían nada, el maestro les explicó: queridos alumnos, permítanme decirles que yo no estaba midiendo sus conocimientos, sino su voluntad de apuntar alto. Eso. Cuando apuntamos a un perfil alto, estamos más cerca de nuestros sueños que si nos conformamos con pequeños objetivos. He sido testigo de lo que ustedes pueden hacer. Tal vez cuando se vean en el espejo no crean las grandes cosas que ustedes podrían desarrollar, pero yo sí creo en su potencialidad.
Y el factor tiempo no es un elemento vital para limitar sus grandes poderes que tienen ustedes. Están a punto de egresar ya y estar al servicio de la sociedad. Háganlo con tesón, háganlo con valor, con humildad y por sobre todo con estudio. Cuando desarrollas estas características, créeme, yo he podido. Una persona, un hijo de una pastillera, un hijo de un señor que trabajaba en fábrica. Y si yo pude, porque también vi que otras personas podían, ¿por qué no ustedes? Los únicos límites los ponen ustedes, nadie más. Gracias, querido doctor Álvaro, gracias a la Universidad Central, a esta poderosa universidad que realmente abre no solo el conocimiento, sino las habilidades que el estudiante necesita hoy en día. Gracias a cada uno de ustedes por su tiempo, el haberme aperturado sus plataformas y compartir este espacio. Me encuentro a su servicio. Cualquier consulta, por favor. Adelante, Jimena, levantaste la mano. Está tu micrófono apagado. Doctor, qué gusto verlo nuevamente. Gracias por el asesoramiento, por esta clase que ha sido fabulosa para despejar dudas. Mil gracias, sirve de mucho, doctor. Bien, no hay más preguntas, no hay nada más. Doctor, a su servicio. Mi querido doctor Alain Sánchez, con su persona no solo adquirimos conocimiento, sino reflexionamos acerca de cuál debe ser nuestro comportamiento en el presente y cómo deberíamos ir mejorando como personas en el futuro. Creo que eso es de las cosas que más valoro de su persona, además de la amistad que nos une, ese espíritu de cambio que siempre busca en nuestros educandos y la verdad en la sociedad en general, ¿no? Permítame expresarle nuevamente el agradecimiento. Hemos escuchado la voz de una de nuestras estudiantes, a nuestros demás estudiantes igual. Ellos, bueno, voy a asumir sus palabras y expresarle nuestra gratitud. De verdad, un fuerte abrazo, mucho cariño y esperamos contar con su participación en alguna otra nueva conferencia porque usted siempre sigue viendo un nuevo tema para estudiar y querer aprender, ¿no? Y también enseñar. Gracias, doctor. Un fuerte abrazo. Gracias, no a ustedes. Y bueno, partiendo la situación del examen, entonces voy a ser duro. ¿Cuántas preguntas quieren? ¿30, 40, 50? Ustedes deciden. Así que, venga. No voy a hacer, no sé si me concede el favor, el doctor Unzueta, de lo siguiente. No voy a tomarles un examen, sin embargo, sí me